Cuando hicimos la búsqueda de los candidatos a este seminario, la gente que trabaja en el sur nos habló de Sergio, nos habló Nico del Río, nos habló la Andrea von Christmar, y entramos a su página web y encontramos un plano de Chile con donde estaban ubicadas sus obras. Y eso nos atrajo completamente para haberlo invitado, además que le vamos a dar un premio porque es el arquitecto que más ha venido a escuchar este guía de la arquitectura. Así que muchas gracias, Sergio. Y contamos algunos datos de Sergio. Él es arquitecto de la Universidad Finisterrae del 2002, máster en Historia Crítica del Arte de la Arquitectura del 2005 en la Universidad Mayor, y máster en Desarrollo Urbano Territorial de la UPC, España 2007. Y diploma de Geomática y Percepción Remota en la Facultad de Geografía de la Universidad Católica de Chile el 2017. Investigador responsable en diversas áreas relacionadas con el territorio, las cuales han sido difundidas a modo de publicaciones y ponencias en revistas, seminarios especializados. También es académico, con experiencia de más de 10 años en taller de Geografía y Territorio. Ha realizado docencia en cursos teóricos de la Escuela de la Universidad Mayor, Finisterre, acá en Santiago, y actualmente es profesor titular del taller de título de la Escuela de Arquitectura de la Unidad Finisterrae y profesor del taller de título en la Universidad San Sebastián, sede de Puerto Vara. Muchas gracias, Sergio, por aceptar nuestra invitación y por pertenecer a nuestra guía, que ya nos estamos creyendo esto que somos una guía de arquitectura. Así que muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Carolina, a ti por la invitación. Como te decía hace un rato, sí, efectivamente me he dado el tiempo de ver las charlas para básicamente, bueno, aprender, ¿verdad? Qué están haciendo los colegas por acá y porque hay unas que derechamente son de personas que uno ha admirado y que han influido en lo que uno... O sea, escuchar una charla de Germán del Sol 2021 siempre es muy gratificante, digamos, cuando uno lo iba a ver cuando estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces, siempre hoy día pertenecer a esta guía con él ya me merece un agradecimiento por ustedes. Voy a iniciar, voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si es que esto se está viendo, por favor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a partir con esta imagen que le gustó a la Carolina y que a mí también me gusta bastante porque inicia con una... un poco como contar lo que es la oficina. La oficina es una oficina muy pequeñita. Yo recién este año tengo 2 personas trabajando conmigo. Antes de eso trabajé solo y con algunas personas que me han ido acompañando en el proceso. Algunos de ellos hoy día están fuera del país y todavía estamos siendo son parte del equipo. Hay una itinerancia importante. Como les decía, hoy día recién estamos armando oficina aquí, en Puerto Vara. La oficina se inicia, yo diría, en un campo de interés. Yo me titulé con un proyecto en Chaitén, el 2002. El 2010 ganamos junto a otro arquitecto el concurso de Chaitén, la nueva ciudad modelo para la Patagonia. No sé si se acuerdan de ese concurso que hubo una vez. La ciudad de Chaitén desapareció a propósito de un volcán, ¿no es cierto? Y hubo todos unos estudios del MOB que lideraba Pablo Alar en ese minuto y que hubo toda más bien levantamientos, diagnósticos y toda una iniciativa del primer gobierno de Michelle Bachelet para levantar una ciudad nueva en Patagonia, ciudad modelo. A mí me tocó justo que venía de unos estudios de magíster en Barcelona, que había logrado llegar allá con una beca a partir de una temática que había inventado yo, que era la ciudad de la Patagonia, y que me había llevado por el norte de Europa, a Escandinavia y Noruega y varias universidades por allá. Aterricé acá, se abrió el concurso, lo ganamos, eso fue el 2010. Y después de eso nos quedamos dando vuelta como oficina, yo en Santiago, dando un poco derechamente bote, diría yo, y en algún minuto decidí enfocarme en aquello que a mí que me llena derechamente el alma, digamos, que es como la zona sur. Entonces,
En esa búsqueda hacia el sur, de ir a ver amigos a la región de Aysén, donde tuve la suerte de crecer de chico, en toda mi adolescencia la pasé allá, se fueron abriendo oportunidades con gente local, con algunos proyectos, con un proyecto que, por ejemplo, un gringo que vive allá todavía, que le hizo una casa por allá por el 2007, y de tanto en tanto ir para allá se fue abriendo una posibilidad de encontrar trabajo en un territorio que me ha merecido hoy día una suerte de obsesión con respecto a algunas líneas de investigación, y que de tanto en tanto hoy día se ha vuelto, como comentamos hace un rato con Carolina, bastante bullante por una condición que esta zona no tenía antes y que hoy día sí la tiene, y que es un poco la charla y el título de la presentación. Algunos paradigmas bien rápidos, ¿no es cierto?, que desde una mirada súper importante cuando uno está trabajando en el sur, que es de un marco global. Una imagen del Apolo 8, ¿no es cierto?, 1969, inaugura, ¿no es cierto?, una carrera espacial, el hombre a la Luna, y al mismo tiempo, este mismo año, y a propósito de esta imagen, James Lovelock lanza su libro con la teoría de Gaia, ¿verdad? O sea, en el mismo minuto en que había una carrera espacial muy tecnificada, ¿cierto?, con una mirada muy lejos de la Tierra, aparece este planeta azul y una conciencia de Lovelock que recogía algunas ideas de Humboldt, ¿no es cierto?, pero que las pone de una perspectiva bastante más sistémica todavía. Y se inicia toda la teoría de la ecología moderna, es decir, un planeta que tiene un nivel de autocontrol o de automantenimiento, casi como un sistema de teoría de sistema, a lo Maturana, ¿verdad? Una autopoiesis, básicamente, y que repercuten en el mismo año y tras la misma imagen. O sea, no es coincidencia que Lovelock haya teorizado o haya cerrado su teoría de Gaia a propósito de esta imagen, ¿verdad? Después, algo que a nosotros probablemente, al menos cuando yo estaba en la universidad, algo que se repetía mucho, ¿no es cierto?, esta idea de que en el 2050 el proceso de urbanización de la Tierra, ¿verdad?, que en el año 1800 o 1950 teníamos o en 1850 había un régimen de 80% de población viviendo en la ruralidad y un 20% en la ciudad, y que eso en el 2050 se iba a revertir, que vamos a tener un 80% de personas viviendo en las ciudades y un 20% de personas viviendo en las zonas rurales. Esa imagen que uno la ve, ¿no es cierto?, y que esta imagen de noche próxima al año 2000, también satelital, pone luz en aquello de esta costra urbana, ¿verdad?, cómo estamos antropizando el planeta. También aparecen las piezas oscuras, ¿verdad?, en ese negativo. Y en esas piezas oscuras hay una teoría muy interesante de un uruguayo y un argentino, Thomas Kretschmann y Diego Campa-Debuy, que habla de los jardines globales, ¿verdad? Los jardines globales como aquellos lugares que el mundo ha entendido que necesitamos con una menor grado de antropización. Y toca la suerte que Chile, en un tercio o casi más de la mitad de su territorio, es Patagonia. Una Patagonia que a todos nosotros ojalá cada vez sea más grande, ¿verdad? A las personas de Aysén les parece que Puerto Vara está lejos de ser Patagonia, pero los valdivianos también se creen en Patagonia y así, ¿no es cierto? Para algunas personas hoy día la marca Patagonia, en términos de lo que ese lugar es en un mundo absolutamente urbanizado, ¿no es cierto?, define ciertas acciones. La Patagonia, los jardines del mundo los defiende el mundo, ¿no es cierto? Sabemos hace años lo que significó el Amazonas o la pelea mundial que hace algunas ONG y muchos países que incluso subvencionan, ¿no es cierto?, parte del PIB de Brasil a propósito de ojalá aminorar la tala de árboles. En Patagonia pasa lo mismo, tenemos el caso súper cercano nuestro con respecto a las Patagonias sin represas, ¿verdad? Un desarrollo que nos frenan los ayseninos o gente de Cochrane, que frena, digamos, el mundo. Entonces hay unas miradas con respecto al mundo global que hoy día tenemos la suerte de tener acá. En esta idea, ¿verdad?, del mundo antropizado versus
esta búsqueda de espiritualidad o sentido de la vida en este tipo de lugares es que yo siempre me acuerdo de esta imagen que tenemos del romanticismo alemán, ¿verdad? De esa contracara al movimiento neoclásico, que básicamente es que nos indica que siempre hay una contracara en todo, ¿verdad? O sea, como hay una contracara de un mundo urbanizado, también hay una contracara de una persona absolutamente urbanizada. Si usted miran bien, la persona que está parada mirando el Cerro Castillo, el personaje de Hombre mirando al mar, del cuadro de Caspar David Friedrich, ¿verdad?, de 1810, que finalmente es un hombre de traje, es un hombre culto, es un hombre de la urbe, ¿no es cierto?, que viene a buscar, a encontrarse a esa contracara, ¿cierto?, del sentido de la vida, que no le da todo la ciudad, ¿verdad? Y eso es algo que hoy día está pasando mucho, no solamente desde la perspectiva del Jardín Global, que ya había 10 o 15 años en desarrollo, sino sobre todo, además, reforzado por este tema de la pandemia, o por cierto nivel de búsqueda de cierta trascendencia, al menos en la vida que nos toca acá, ¿verdad? O la vida que tenemos. Cosas importantes, en el mismo libro, o más bien el artículo que define esta idea de jardín global, es el 2004, que es el mismo año en que Chile recibe la mayor donación de tierras privadas en la historia de la humanidad. Lo que básicamente es un tamaño de áreas protegidas enorme, y que sumadas a las que ya habían, definen un contexto que podemos entender, de nuevo la teoría de sistemas, una estabilidad territorial. Es decir, cuando uno se pasea por la zona sur de Chile, salvo ciertas ocasiones, uno puede creer o intuir que las aguas que corren están limpias, ¿verdad? Porque no hay grandes industrias, porque la minería ya salió de ahí y cuando quiso entrar de nuevo ya no pudo, ¿verdad? Entonces hay una lógica de sistema que te dice, mira, hay un área protegida, hay un sistema protegido, lo que cuida, ¿no es cierto?, la mantención de las partes, ¿no es cierto?, en ecología del paisaje sabemos que los fragmentos aislados tienden a disminuir y los fragmentos conectados tienden a estabilizarse. Bueno, en Patagonia hoy día pasa eso, y aquí faltarían todos los parques de Argentina. Hay un sistema integrado y un sistema conectado que hoy día tiene cierta estabilidad ecológica y que lo hace ser, además, un jardín del mundo afiatado, ¿ya? O sea, esto es muy difícil que cambie. Lo que hablábamos, ¿verdad? Hay cierta conexión, hay una interacción de los elementos, salvo y derechamente el factor de cambio climático lo está afectando totalmente, ¿no es cierto? Como la teoría de Lovelock y más bien la teoría de Gaia habla de un sistema interconectado. Esto también está conectado con la atmósfera y con los cambios y con el almacenamiento de CO2, pero en términos de conectividad, de especies, de aire, de aguas, hay una cierta estabilidad. Ahora bien, tenemos que entender que estos lugares fueron mirados en términos de naturaleza por el abandono que han tenido en años, ¿verdad? O sea, en el fondo, hoy día el sur de Chile nos merece atención a todos, desde una perspectiva urbana, ¿verdad?, de esta contracara, pero hace muy pocos años atrás era un territorio absolutamente olvidado, un territorio muy frágil, de muy pequeña escala de intervención, donde la preponderancia del paisaje natural, uno tiende a pensar que está por sobre las personas, pero hay una fragilidad cultural enorme en estos lugares y que además define un modo de ocupación realmente que está no solo en peligro, sino que está muy afiatado a los valores de la vastedad y de las dimensiones del propio territorio. Básicamente su condición de isla, ¿verdad? Uno a la Patagonia, por las condiciones geográficas que tiene, por los fiordos, por los campos de hielo y por esta cordillera andina que cae al mar, ¿no es cierto? Cuando uno se acerca a la Patagonia desde el mar se encuentra con una nieve que cae al océano Pacífico. Esa condición de barrera, esa condición de isla, ha definido definió ese abandono, y ese abandono hoy día está derechamente ligado con una línea muy continua a la conservación, dejando, menos mal, la palabra desarrollo fuera, ¿verdad? Como que pasamos del abandono a la conservación
y el desarrollo no llegó. Es una de las grandes peleas que tiene la gente de allá con respecto a la idea del jardín global, ¿cierto? Y en ese sentido, una de las cosas que yo he hecho y que hemos hecho con algunos colegas, hemos levantado cierta información que define y que habla de las condiciones que significó trabajar acá hoy día y ayer. El Faro Rapper, por ejemplo, un proyecto que yo estoy investigando hace casi ya 5 años, que está en una posición en la punta extrema de la península Taitao. Es una obra que solo con estudiarla uno se da cuenta de la dificultad logística que establece cualquier obra en la zona y condiciones de logística que yo me he dado cuenta en obras que vamos a ver más adelante no han variado mucho. El Faro Rapper para su construcción en la punta de la península Taitao requirió un proyecto para hacer el proyecto, es decir, una línea de tren de casi 9 kilómetros por la costa de la península Taitao, la costa más difícil, ventosa e inhóspita de Chile, una línea de tren de 8 kilómetros para construir el faro. Esa dinámica del proyecto, de entender la dinámica de la construcción como un proyecto, es algo que vamos a ver más adelante que es propio de trabajar en lugares, en este caso, totalmente remotos, ¿verdad? Con los vestigios que pudiesen quedar hoy día. Esta foto la puse solo porque me gusta mucho, ¿no es cierto? Una hilera de 8 kilómetros con unos menires, ¿no es cierto?, cada 4 metros que atraviesan una selva que ya tiene 100 años encima, el Faro Rapper de 1914. Hablan de esa lógica territorial, de esa lógica de lejanía y esa lógica extrema de algunos territorios. Lo mismo con la carretera Austral, no voy a ahondar en esto, pero sí saber, ¿no es cierto?, que la carretera Austral es una obra gigantesca que se procura para extraer, para unir ciertos puntos de enclave. Había muy pocas personas en Aysén cuando esto se estaba haciendo, y rápidamente pasó a un nivel de infraestructura asociado a la salida, ¿no es cierto?, de productos, es decir, nuevamente mirando el territorio como desde una perspectiva muy centralista para ir a buscar, para ir a quitar, para ir a extraer, pero su nivel de desconexión y su nivel de aislamiento no hicieron otra cosa que finalmente hacer imposible cualquier emprendimiento de ese tipo, y hoy día sabemos el que ha hecho la carretera Austral, que si bien hay circulación de productos, su mayor vocación es una ruta escénica, donde muchos meses del año no encontramos a nadie, desde Coyhaique hacia el sur o desde Coyhaique hacia el norte, un camino absolutamente todavía con un nivel de antropización bajísimo. Voy a partir no en Aysén, sino que en un primer ejercicio que tuvimos en la oficina, que fue desde esa mirada que traemos por nuestra experiencia ya o por la mirada con respecto a esta idea de los lugares y su valor, ¿no es cierto?, sistémico o ecológico, con un proyecto que ya tiene casi 11 años, que se llama Casa Corredores, que fue un proyecto que a nosotros nos dio ciertas perspectivas bien interesantes de cómo, de cierto aprendizaje, ¿ya? Una casa que está en un lago, en la zona cercana a Puerto Vara, que tuvimos grandes problemas, era mi primera obra y yo creo que tiene más problemas que virtudes en términos de constructivos, ¿verdad? Pero donde definimos ciertas maneras de entender el lugar, que después fue tomando valor en el curso de la línea editorial o de las cosas donde queremos llegar en cuanto a la oficina. Lo primero fue entender que el lugar o el paisaje había una preexistencia que tenía un valor mucho más importante que lo que hiciéramos nosotros, que era un bosque. Y ese bosque, las 2 veces que fuimos con el mandante, lo único que hicimos fue movernos a través de los árboles, y nunca encontramos eso que uno cuando es arquitecto como primerizo, dice, bueno, ¿dónde pongo la casa, verdad? ¿Dónde pongo? No sé, es que no se puede poner en ninguna parte, pero ¿cómo? Aquí sacamos unos árboles, me decía. No, es que no vamos a sacar ningún árbol, digamos, olvídate, estos árboles están mucho antes que tú y van a estar mucho después que tú, o sea, los árboles no se van a mover. Y nos vinimos en el avión de vuelta diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer, digamos? Bueno, hagamos lo que hicimos ahí, pues, como lo que hicimos ahí. Bueno, movámonos a través
de los árboles. O sea, intentemos mapear esto de la mejor manera posible. En esos años yo no sabía que existía la percepción remota, entonces lo hicimos con wincha y procuramos básicamente un sistema de circulación donde se rodea, se atraviesa, se da vuelta a través de los árboles intocables, digamos, que eran todos aquellos que tenían más de 10, o sea, más de 4 o 5 pulgadas de ancho, que son además los que tiran semillas, ¿verdad? En los árboles hay algunos que no dan semillas y después de ciertos años dan semillas. Entonces es re importante en los bosques mantener esos árboles semilleros, ¿verdad? Que es lo que pasó con los alerces aquí, que es lo que no pasó con los alerces en la zona del Llanquihue, donde hoy día ya es muy difícil sembrar porque no hay semillero. Entonces, además de eso, hicimos el trabajo de entregarle las vistas a todos esos corredores, ¿no? Todos los corredores en esta casa están, de alguna manera, rodeando estos árboles y están uniendo perspectivas visuales. Otra cosa que también nos importó bastante fue el desarrollo de un sistema. Hoy día probablemente estaríamos haciendo esto con fundaciones de tornillo, pero en ese minuto lo que se nos ocurrió era, en vez de hacer pocas fundaciones, o sea, de hacer grandes fundaciones, hacer muchas fundaciones y más pequeñas, como en el 100 pies, digamos, es decir, hacer muchas patitas y todas muy delgadas. Entonces, ¿eso qué significaba? Que teníamos mayores puntos de apoyo, pero con fundaciones mucho más pequeñas, y por tanto eso cuidaba el contacto o el rompimiento de las raíces que estos árboles tienen, ¿verdad? Que son realmente unas matrices bajo tierra gigantes. O sea, teníamos pollos cada 1,5 metros, cuando los podríamos haber tenido cada 4, porque es una viga metálica la que atraviesa eso. Entonces la idea fue hacer menos impactos bajo tierra, pero en mayor cantidad. Y así, una casa que no la quiero explicar desde lo material, pero de muy bajo costo. Lo que ven arriba en el cielo son unas planchas de terciado, que ni siquiera en su minuto las supe ni se me ocurrió que podían ser dimensionadas en una trama un poquito más regular, pero que va atravesando o que va definiendo ciertas perspectivas, tanto visuales como de armar una cierta matriz alrededor de lo que había. Unido, ¿no es cierto?, a través de puentes, corredores y situaciones como la que ven acá, ¿cierto?, donde de nuevo, nuevamente, son 2 imágenes, no 4, donde tenemos esta perspectiva en que se abren los vértices, digamos, las aristas del triángulo, para lograr perspectivas visuales de fuga y para lograr momentos estáticos en los puntos donde estos árboles estaban, ¿verdad? E incluso ya en su minuto y en el lugar, no en el plano, logramos también transmitir cierta y ver que uno podía iluminar a través del rebote de la luz en los árboles, ¿verdad? O sea, hay como cierta condición de la materia, ¿verdad? Que es parte de la casa y que es parte de cierta atmósfera que se logró en este caso. Casi 10 años después, un proyecto que armando esta charla me di cuenta que habían ciertas cosas tomadas del proyecto anterior, que es un refugio que además me tocó construir a mí, porque es para un amigo mío, una pareja amiga, muy amante de los pájaros, son ornitólogos los dos, en realidad son ingenieros forestales, pero son muy fanáticos y muy profesionales de la ornitología, y que tenían un terreno en un lugar también con condiciones ecológicas que uno como que diría, bueno, si no puedes construir, no lo hagas, digamos. O sea, ¿verdad? Esa es una frase que hoy día debemos tener todos, así como ¿por qué vaya a construir, verdad? Hazte esa pregunta tantas veces como sea necesario. ¿Es necesario? Bueno, ellos querían vivir acá, en esta idea de salir de la ciudad y salir hacia la naturaleza, después de muchos años de trabajo en la ciudad, en las universidades, y nos encontramos de nuevo con un bosque con una capa ecológica brutal, un bosque en Huilo Huilo, selva valdiviana, cordillerana, muy intensa, y que estuvimos varios años viendo dónde.
Y esto es suerte, pero un donde apareció tras un invierno donde un árbol cayó y dejó un claro de luz en la mitad de un bosque muy alto, un bosque de promedio 35-40 metros. Son olivillos, raulí, tepa, un bosque maduro, o sea, un bosque de por lo menos 300-400 años, o sea, donde están todas las capas de los árboles en su máximo esplendor. Y en este claro nosotros dijimos, bueno, este claro nos permite operar, ¿verdad? Entrar, actuar. Y en esa operación hubieron varias cosas que se nos dieron y que pensamos. Primero, que las capacidades de asolamiento de lo que hiciéramos desde los perímetros era nula. Es decir, en un bosque tan alto, tan denso y tan oscuro, los perímetros, es decir, los vanos que abriéramos por el perímetro de la superficie de lo que hiciéramos, iba a ser muy baja. Por tanto, la primera idea fue ocupar el espacio que teníamos para hacer lo que íbamos a hacer como un receptáculo de poder entrar luz. Es decir, que la superficie del proyecto sea aquella con la capacidad de hacer entrar luz por ella. Lo segundo, mantener una continuidad de suelo, es decir, levantarnos a una medida básicamente de los mamíferos que existen ahí, de los mamíferos terrestres, que es el purú. Entonces el purú con 40 centímetros se mueve libremente, y esa fue la definición que hicimos. Lo tercero, una operación uno siempre dice, bueno, pero es que la compacidad en el sur es tan importante por la cosa calórica. Bueno, finalmente si esa compacidad se da en que tenemos un centro no solo iluminado, sino con capacidad de recibir cierta inercia térmica, con una luz de cañón, es decir, no solo luz, sino con una luz de cañón, un fotón, una luz que entra por ese lugar, que era posible dado el perímetro que desarrollamos en el proyecto, también era posible almacenar ese calor. Entonces tenemos el norte y el oriente, en este caso son las dos luces más altas, con un buffer de un pasillo. Lo cuarto era una ventilación natural, que era importante, mantener cierta, no por el calor, sino por la salubridad de la humedad, ¿no es cierto? Ustedes saben que la ropa se seca mejor con el viento que con el sol, ¿verdad? Entonces, que corra viento, que corra aire a través de los espacios que teníamos en un bosque tan húmedo también era importante, es decir, lograr que la casa se levantara para que el aire corriera por debajo y mantuviera sus maderas o sus elementos secos, también es importante. Y lo otro que salió en obra, pero que fue realmente notable, es que la casa se construyó desde este patio hacia adentro, o sea, hacia afuera, ¿ya? O sea que el proceso constructivo también fue desde este vacío que la casa generaba y que por tanto se cuidó y se cuidaba como proyecto de construcción alrededor de este bosque que estaba muy próximo al objeto de la casa. Entonces, en una operación que también rescata cosas de la casa Corredores, ¿verdad? Esta vez no había árbol, pero sí había un tocón, que fue el árbol que se cayó. Se plantaron algunas especies. Se definió un ancho de cuadrado que estuviese recogido absolutamente por las condiciones de asolamiento y de oportunidad solar que el lugar ofrecía. Y se trabajó el programa alrededor de este patio de luz, que es el que integra, ¿no es cierto?, en la perspectiva de este bosque alto y maduro que yo les decía, las capacidades organizativas del programa. El proyecto es muy compacto en eso, si bien la compacidad se rompe, ¿no es cierto?, con este patio central, sigue siendo muy compacto, es un cuadrado de 11 por 11, y que además tiene en las perforaciones en el perímetro muy puntuales para lograr cierta singularidad en el bosque, ¿verdad? Es decir, en un bosque tan denso, tan variado y derechamente tan lleno de píxeles, por decirlo así, de información, más información era muy difícil ponerle. Por tanto, el objeto o la casa, bien, el proyecto se instala desde una perspectiva bastante abstracta, muy universal desde ese punto de vista, ¿verdad? Una planta cuadrada, con un patio cuadrado y con unas organizaciones programáticas bastante también regulares y racionales en torno a este patio. Abierto hacia el norte con una terraza, abierto hacia el sur
en un acceso. Y con leves perforaciones en los perímetros, más bien dadas por situaciones puntuales de vista que por una necesidad específica del espacio, ¿verdad? O sea, tenemos un espacio bañado por una luz central que recoge una atmósfera muy integral del bosque, porque las sombras de los árboles que están arriba siempre se están moviendo y por tanto la sombra de lo que aparece abajo hay una especie de patio de espacio de vacío en movimiento, es lo que se ve allá abajo, ¿no es cierto? Cuando uno está ahí, que ganas de poner un video, que de hecho por ahí lo tenía, pero no, quedó muy pesado, pero hay como un movimiento en el patio que se da solamente por el bosque que está, por el bosque que está afuera, ¿verdad? Pensando que es un refugio, que es un lugar donde uno no, como que, mira, yo vivo en el mar, no necesito el mar, ¿verdad? No necesito ver el mar desde mi casa si yo estoy siempre como dicen los chilotes, ¿verdad? Yo no necesito ver el mar de mi casa si estoy todo el día arriba del bote. Entonces, esto pasa un poco lo mismo, es un refugio muy pequeño, es aquietarse de ese bosque, pensando que en realidad esa habitabilidad del bosque está todo el día en las actividades que estas personas realizan afuera, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo bonito que se logró acá y que son cosas que siempre aparecen después, ¿no es cierto? Por lo pronto para nosotros, si bien uno trabaja con render y elementos de 3D que uno puede visualizar, o los mismos planos, cuando uno está dibujando una planta, la verdad que la planta es muy indicativa del nivel de espacio que uno trabaja. La verdad que después la realidad, cuando un proyecto termina siendo perdón que lo diga yo, pero tan rotundo en términos de espacio como termina en lugares muy estáticos que a nosotros nos dejó muy contentos, porque el comedor se instala también de manera muy frontal con respecto a ese espacio, las piezas, por otro lado, también se instalan de manera muy frontal con ese espacio, y si bien son situaciones frontales y simétricas, la verdad que el recorrido, el permanente recorrido y movimiento propio de una casa termina siendo el lugar o el espacio de este lugar un ámbito muy dinámico. Como les decía, el corte lo estudiamos bastante desde la perspectiva de los ángulos solares, es decir, el ángulo de la techumbre está absolutamente calculado para lograr una doble luz en el oriente y en el poniente, dada la altura de los árboles. Ustedes, ¿no es cierto?, como estudiantes de arquitectura saben que la luz es geometría pura, entonces esto es como jugar billar, o sea, esto no es un cálculo estimado, uno sabe hoy día con las herramientas que el sol está a esa hora, en ese día y en ese mes, todos los años en ese ángulo, ¿verdad? Entonces ese trabajo con la luz es geometría absoluta y es absolutamente posible lograr lo que se proyecta en términos cuando uno trabaja con la luz. Y en ese sentido, el proyecto, claro, se organiza con la luz oriente en el comedor y con la luz poniente, ¿no es cierto?, en los dormitorios. Y al revés, perdón, al revés pasa lo mismo. Y como tiene este patio que arma un gran lucernario, ¿no es cierto?, un lucernario, las 8 ventanas de los perímetros básicamente como regulan esa profundidad del espacio, ¿verdad? Porque uno cuando tiene solamente fachada por un lado, siempre la luz va en degradé y termina en la fachada contraria oscura. Bueno, eso no pasa porque las pequeñas aberturas de los perímetros logran equilibrar la luz en ese centro, ¿verdad? Otra cosa que siempre merecen estos lugares y que requieren estos lugares es una absoluta autonomía que también está calculada, o sea, la gradiente del ángulo que se necesita para los paneles solares es justamente la que le pusimos al techo también, hicimos un promedio, ¿verdad? Entonces, entre lo que se necesitaba de luz y lo que requería la orientación norte de uno de esos 4 ángulos de fachada, nos permitió dejar unos paneles fotovoltaicos casi a ras, y sin que aparezcan estas cosas como que siempre aparecen cuando uno mete la sustentabilidad después o la autosuficiencia después, que aparecen unos bichos que que nadie diseñó, ¿verdad? Entonces este proyecto consideró todo en ese sentido, la recuperación del agua, lluvia, el encuentro eléctrico, la caseta eléctrica, el tratamiento de los árboles que está irrigando no un árbol nuevo, sino que un árbol viejo capaz de aguantar cierto cambio
en su alimentación, ¿verdad? Y que se le riega permanentemente con el agua servida de la casa a través de una enzima y un tratamiento biológico de las aguas, ¿verdad? De las aguas negras y grises. Entonces, hay una integración de los sistemas que son propios de trabajar off the grid. O sea, cuando uno trabaja fuera de las matrices, es esta tecnología o estos instrumentos de autosuficiencia no pueden llegar después, son parte integrante del diseño. Otras vistas desde el acceso, ¿verdad? El acceso que se construye en esta luz que les decía, ¿verdad? Un acceso que además, como muestra la imagen de la derecha, se hace con una rampa que llega a contrapendiente, por tanto uno la toma justo en la derecha con un tronco y se acerca hacia arriba a la contrapendiente y llega a una situación de balconamiento. En eso el proyecto siempre está como conversando con esa distancia que se quiere con respecto al suelo. Y lo otro que se explica, ¿no es cierto?, con respecto a la utilización de la madera en el techo, no es otra cosa que un chaleco de protección. Ya me pasó en la primera casa que al primer invierno me empezaron a llamar que la casa estaba con goteras, ¿verdad? Asunto que siempre ocurre cuando estáis metido en un bosque, porque los bosques están vivos y los bosques botan hojas, y los bosques botan ramas, y los bosques botan troncos. Y un bosque es un hábitat muy vivo. Aquí nos funcionó perfecto la solución que no tuvimos en perspectiva en el primer ejemplo que les di. Aquí hay una fachada ventilada que trabaja como de cámara de aire y repetimos lo mismo en el cielo pensando solamente en proteger la membrana de impermeabilización. Es decir, aquí es una membrana absoluta, el agua siempre corre por dentro de la madera y el techo es capaz de recibir todos los golpes del bosque posible. Hace poquito fui para allá porque, como les decía, la casa es de un amigo y se había caído un árbol menor, pero un árbol arriba de la casa, y la casa no había sufrido ningún problema, se habían roto un par de tablas, las tablas se cambiaron y ya, o sea, se sacaron los tornillos, se cambió la tabla, se puso la tabla. Y eso, claro, desde la perspectiva estética aparece una casa con un trabajo de carpintería bastante fino, una homogeneización del material, lo que aumenta o potencia más bien esta idea de la singularidad en el bosque, ¿verdad? Hay una unidad material de madera metida en un bosque y una unidad además con una geometría muy abstracta como el cuadrado. Pero la verdad es que es una resolución absolutamente técnica, que es proteger la madera, proteger la membrana de impermeabilización de los ataques de las ramas que pudiesen perforarla. Y por otro lado también evitar a toda costa las canaletas, ¿verdad? Asunto que funciona muy bien para el agua, pero solución que funciona muy mal con las hojas. Entonces, desde esa perspectiva, las hojas quedan siempre atajadas en un manto que luego es limpiado por el propio viento, que las vuela cuando están secas, y abajo solamente corre agua. Y claro, desde esa solución técnica, ¿no es cierto? Tenemos como esta imagen que a mí me gusta mucho, que a mí este proyecto me dejó muy contento, además que me tocó construirlo, o sea, básicamente cuando uno construye, sabe, hay una parte muy poco glamorosa, ¿verdad? Va con todo arriba de la camioneta, con las puertas, con las manillas. Esta casa la construí a pulso yo con 3 maestros. Y claro, efectivamente esta unidad o esta homogeneización del material la hace, ¿no es cierto?, resaltar en esta abstracción que creo yo le hace muy bien al bosque además. Otra cosa importante, cosa aprendida, es que en lugares muy húmedos los aleros no sirven a menos que uno quiera habitar los bordes, ¿verdad? Los aleros sirven en el sentido tanto para proteger ventanas, a veces, y otras veces para evitar los bordes. Siempre que eso está, la problemática de la humedad bajo esos aleros es fundamental, porque una de las cosas importantes de trabajar en el sur es que los lugares sean ventilados y que el poco sol que hay, y que a veces no es tan poco, ya lo veremos en una casa más al sur, ¿no es cierto?, donde además de nubes hay soles muy largos por la latitud, es que el sol llegue a sus lugares. Entonces, esta casa se ventila y se seca bastante bien por no tener
esos aleros y mantener su arista en una continuidad entre la techumbre y los muros exteriores de la casa, que permiten que la casa, cuando llueve, se moje, pero cuando deja de llover y aparece el viento y aparece el sol, se seca muy rápido, ¿ya? No hay rincones donde las variantes positivas del clima no lleguen. Bueno, hay una frase arriba que un poco va apuntando ciertas cosas que a nosotros nos gusta pensar, ¿no es cierto? Que geografía, ¿verdad? Es tanto el bosque como la hoja del bosque, ¿cierto? O la montaña o la piedra sobre el paisaje. Hay como una cierta condición espacial desde ese marco geográfico donde la unidad del sitio, o más bien la idea de sitio, como en esa idea de abstracción de sitio, una palabra muy humana, es bien compleja y requiere, ¿no es cierto?, ojalá, al menos un intento de mirada del lugar donde se está trabajando. Un tercer caso es una obra muy pequeñita, pero muy grande, de tamaño muy pequeño, pero de escala muy grande, que es un trabajo que nosotros estamos haciendo como oficina con la WCS, con la Wildlife Conservation Society, que ellos tienen un predio de conservación enorme en el extremo sur de Tierra del Fuego. O sea, este lugar de verdad es muy lejos. Ellos son una ONG de conservación, una ONG que tiene las instalaciones de la antigua estancia Vicuña, y que son una ONG dura, es decir, de conservación, de estudios de conservación. Son biólogos, son ecólogos, son botánicos. Ellos no piensan ser parque, pero sí reciben gente y tienen como una dimensión muy dura con respecto a la ecología. O sea, básicamente ojalá que no hayan personas, ¿verdad? Que es algo que uno también creo que hay algunos lugares que ojalá no hiciéramos nada, pero bueno, ya hay personas acá, ya hay investigadores, y la situación se había vuelto un poco caótica. Hace unos años atrás, cuando se incendió Torres del Paine, llegó mucha gente para acá, y hoy día ellos están muy cerca del canal del Beagle. Por tanto, todo lo que está pasando en esa conexión que está haciendo el Cuerpo Militar del Trabajo, que está conectando el camino, la ruta con Puerto Williams, que está en Navarino un poquito más al sur, al fondo de la cordillera de Darwin. Bueno, hoy día se están convirtiendo en un lugar de pasada, entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que esto es muy lejos, pero el que va para allá pasa. Y desde esa perspectiva, ellos tenían la historia es bien interesante, y se las cuento muy cortamente, porque ellos heredan estas tierras a propósito de una quiebra de una forestal, ¿no? Volvemos a esta idea de los espacios de abandono convertidos en espacios de conservación. Una forestal que se llamaba Trillium, norteamericana, compró unos predios en el fin del mundo, unos predios que nadie pescaba, que todos tenían abandonados en los años 80, estoy hablando ayer, ¿eh? Y los compró, obviamente muy barato, y los empezó a cerrar. Los bosques de lenga madre, o los bosques madres de lenga más importantes y más australes del mundo. Son en lugares increíbles. Bueno, los empezaron a cerrar, y después de cerrar un mínimo porcentaje, pero de un valor enorme e irrecuperable, se dieron cuenta que sacar la madera de allá era imposible y que era muy cara. Por tanto, quebraron. Ellos eran acreedores del banco Goldman Sachs. Goldman Sachs heredó la tierra, y cuando Goldman Sachs se dio cuenta que los activos que tenían de la quiebra de Trillium en el extremo sur de Chile eran bosques intocados, uno de los socios del directorio de Goldman Sachs era un famoso y todavía gran activista de conservación, y ¿cómo se le llama a estas personas que son como bueno, digamos un activista de conservación? Él viajó hacia acá, vio lo que era y dijo, bueno, esto se lo vamos a entregar, estos no son activos, se lo vamos a entregar a una ONG que lo licitaron. Bueno, Wildlife Conservation Society los tiene hace casi 20 o 25 años.
Ellos han hecho un levantamiento súper importante, hay una serie de valores que ellos nos muestran, ¿verdad? Siempre los científicos uno cree que están descubriendo cosas, pero en realidad lo que ellos hacen es mostrarnos las cosas que están, ¿verdad? Entonces en realidad ellos como que ponen en valor lo que nadie ve, entonces nos están mostrando bosques gigantes, un ecosistema increíble, el único lugar donde hay elefantes marinos en el continente, o en el único donde quedan, el único lugar donde todavía hay nidos de albatros reales, bueno, una serie de cosas que son súper importantes y que todos nos hacemos un poco los locos. Entonces ellos tienen una serie de redes de investigación, y en esa red de investigación, de tanto en tanto, ellos empiezan a hacer un tejido del territorio, un tejido que ya habían hecho con cierta señalética, ¿verdad? Señalética Segman, ¿verdad? Para indicar ciertos lugares. Estas son fotos de mi primera visita al lugar, y ahí por ahí le indiqué que en realidad ojalá no claváramos, no claváramos, ¿verdad? En los árboles. Entonces después eso lo empezamos a amarrar, pero había una lógica de señalítica muy bonita, muy interesante, hecha por los propios guardaparcas y científicos que están en el lugar. Esto lo lidera Melissa Carmody y Bárbara Saavedra, que es la directora de WSS en Chile. Mujeres tremendas, muy inteligentes y muy aguerridas en su quehacer. Y también fuimos viendo esto, que ellos ya habían empezado a trabajar algunos senderos sobre estas turberas con lenga, con la lenga que el aserradero había dejado botada. Y lenga que puesta sobre estas turberas, y las turberas tienen una masa como de petróleo vegetal bien importante, era madera que ya llevaba casi 60 años cortada y que está impecable, ¿ya? Entonces, ellos con una lógica muy propia del lugar habían empezado a hacer esto, habían empezado a trabajar con cierta señalética, que a mí me encantó, la encontré alucinante, y empezamos a desarrollar un levantamiento en la oficina. Le dije, bueno, lo que yo les puedo aportar es como visualizar ciertas cosas que ustedes probablemente no tienen las inteligencias técnicas para hacerlo, ¿verdad? Porque todo el conocimiento sí está. Entonces empezamos a levantar las condiciones de algunos lugares donde ellos necesitaban infraestructura para científicos, infraestructura para controladores del castor, infraestructuras para los visitantes, infraestructuras para saneamiento de un camping, ¿verdad? O sea, una tipología de resolución de varios programas que requerían un habitáculo programático menor. Y así fuimos levantando los lugares o los requerimientos que ellos necesitaban, y nos dimos cuenta que en realidad los paisajes eran totalmente distintos, las situaciones geográficas eran distintas, pero había algo en común, que era la problemática de llegar allá. Estamos hablando del sur de Tierra del Fuego. El único pueblo que hay acá cerca es Porvenir, que está al norte de Tierra del Fuego, y Porvenir es un pueblo hoy día que se dedica al congelamiento y manufactura de productos de la industria acuícola. Por tanto, la capacidad constructiva recién estaba en Punta Arenas, y lo que empezamos a ver cuando empezamos a hacer estos levantamientos o estos requerimientos, empezamos a dibujar lo que esta mesa directiva científica y súper multidisciplinaria nos conversaba y nos contaba y nos transmitía, era que se necesitaba armar un sistema, ¿verdad? Un sistema, una tipología constructiva que fuese capaz de llegar allá, y que ojalá desde esa tipología constructiva pudiese resolver todos los requerimientos programáticos necesarios, ¿ya? Es así como inventamos un marco de madera de pino que llegaba armado y que se montaba, porque además lo otro que era clave es que estas ONG nunca tienen plata, y como nunca tienen plata, las personas que iban a hacer esto eran los propios guardaparques y las propias personas que estaban ahí, que ellos tienen ciertos voluntariados. Ahora, son voluntarios realmente atómicos, porque son gente, muchos chilenos, chilenas, y muchas extranjeras y extranjeros que llegan acá de manera gratuita por una experiencia donde la gente de la ONG les da comida y les da alojamiento y lo hace vivir en un lugar que realmente te cambia la vida. Me imagino yo una experiencia de 2 meses acá. Pero ellos iban a levantar esto, entonces los marcos tenían que llegar construidos, que era un gasto general menor, porque me decían, mira, es que si nosotros tenemos acá una constructora que venga acá por una semana, por 15 días, no hay recursos para eso.
Por tanto, lo único que se puede hacer acá es traer los marcos hechos, dejarlo acá y que nosotros los armemos. Bueno, en esa lógica, unas reuniones súper entretenidas con ese equipo en terreno, para explicarle a estos guardas, bueno, son guardaparques, a estos guardas, o a estos custodios, ¿no es cierto?, de la naturaleza, que hacer pruebas, ¿no es cierto? Y de nuevo la imagen de abajo está en chiquitita, pero también con esa mirada del romanticismo alemán, ¿verdad? Que son lugares donde algunos de nosotros necesitamos estar de vez en cuando, ¿verdad? Para conectarnos con aquello que a veces nuestra alienización deja un poquito atrás. Entonces, en eso también está la posibilidad de nuevo de el lugar tan potente y esta vez con nuevamente la abstracción, no solo desde la secuencia constructiva que nos ayuda al triángulo en el sentido como elemento rígido, ¿verdad? Que en su repetición armara el espacio, sino que también en lo iconográfico que esto podía ser para los visitantes, en lo iconográfico que esto podía ser para como las personas que estuviesen haciendo el Sendero de la Paciencia, que son varios días en estas condiciones, llegar a un lugar, ¿no es cierto?, donde tomarse un mate o un café caliente con un sanguchito de jamón y queso y ser tremendamente felices, ¿verdad?, después de una experiencia de este tipo. Entonces había cierto nivel de abstracción también en la propuesta nuestra con respecto a ello, algo que ellos entendieron perfectamente. Los planos constructivos son muy simples, es un sistema, ¿verdad?, de paneles, es un sistema de marco rígido con la menor cantidad de fundaciones posible, un sistema modular que procurara ahí están los marcos a la izquierda que llegaron por el contratista y ahí están los guardas tratando de armarlo. Esto finalmente no fue lo que yo pensaba y no fueron los paneles SIP, porque los paneles SIP eran muy caros traerlos desde Punta Arenas y eran muy pesados. Entonces finalmente se trabajó con material en obra. La idea era eliminar como todo la suciedad de una construcción in situ, pero finalmente los recursos siempre definen cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Y aquí el recurso humano era el más importante de todo y por tanto básicamente se compró la madera, se consiguió el material como se pudo y se construyó esto con los guardas que estaban ahí. Así, este sistema marco era capaz de, por ejemplo, definir los planos de un refugio, de los refugios de los investigadores que están algunas semanas trabajando, investigando alguna especie en particular, remotamente a varias horas del camino hacia adentro del parque, y también resolver, por ejemplo, el requerimiento primero, que fue finalmente el que se hizo, que era una batería sanitaria para los guardas y para la gente que alojaba en los campings, ¿verdad? O sea, básicamente un baño, ¿verdad? Alguien diría un dispositivo de no sé qué, de sanidad. No, esto es un baño con un lavadero que era la necesidad uno de ellos y hoy día estamos empezando el proyecto número 2 del refugio científico, porque básicamente se va a ver muy parecido a esto y que termina siendo esto, ¿verdad? Esta unidad, esta casita A, recubierta de la madera antigua del aserradero que había dejado botado las lengas, una madera exquisita para trabajar. Aquí está botada y fue la madera donde en que se reestivió todo, ¿no es cierto? Y que con mucha paciencia y algo que estamos bien acostumbrados en la oficina, porque si bien a mí me gusta ir mucho para allá, no puedo ir todos los días, mucho dibujo, ¿cierto? Mucha explicación remota, tanto con fotos, siempre un WhatsApp activando, ¿no es cierto? Todas estas horas tienen un WhatsApp muy activo, estas horas no pueden esperar, ¿verdad? La respuesta tiene que ser bastante inmediata. Y que termina en algo donde de nuevo a nosotros como oficina nos deja muy contentos porque nos pone esta línea de intentar ponernos de manera consciente en aquellos lugares donde están instaladas estas obras, ¿verdad? Entonces, una actividad tan básica como ir a lavar un tazón de café en ese lavadero, ¿no es cierto?, se convierte en un lugar, en un marco, que entiende o que más bien quiere, realmente yo lo digo con humildad, quiere darle valor al lugar. Con esta voy a terminar. No sé si estoy hablando mucho, Carolina, pero me quedan, no sé, 8 minutos más.
que es que es todo lo contrario, es una obra también en situación remota en la región de Aysén, en el lago Chelenco, o también conocido como General Carrera, con un presupuesto muy distinto, con esta persona de la ciudad, hijo del mundo global y que muy amante de la zona y que tiene la visión de tener un lugar en la Patagonia, ¿verdad? Esto ya con nuestra mirada territorial y de percepción remota, donde hacemos hartos estudios de este tipo. Por supuesto que este estudio no lo hacemos para hacer una casa. Esto es un proyecto de un marco mayor, que tiene varias lecturas, tanto territoriales como de manejos de agua, como relaciones con los vecinos, buenas relaciones entre los lugares de conservación y la ganadería de los arrieros y de los gauchos que se movían antes libremente y hoy día les pusieron cerco. Y hay una dinámica en estas zonas que es bien delicada, ¿verdad? Que la conservación congela en buena hora, pero hay movimientos que no quieren congelarse, ¿verdad? Entonces hay una fricción ahí entre conservación y desarrollo sustentable, que es algo que está en pleno ejercicio del quehacer. Pero sí, se empezó con esto, se empezó en un proyecto de muy largo aliento, de varios años de trabajo con ellos, con los mandantes y con las personas que viven ahí. Como les decía yo, a mí viajo bastante para allá y tengo un imaginario de imágenes que he recolectado a lo largo de mis andanzas por la zona. Distintas fotos, distintos galpones, distintas miradas, distintos oficios, ¿verdad? Esto es hacha y motosierra, aquí no hay aserradero, detrás de lo que están viendo. Y esto termina en una casa de un alto estándar, en un lugar muy lejano, a 4 horas de Coyhaique, hacia el sur. Proyecto que duró 8 meses, es decir, pasó un invierno y pasó un invierno bastante duro. Y claro, cuando conversamos con el dueño de la casa, él me dice, mira, yo soy santiaguino, pero no soy nuevo acá, yo llevo 20 años en la zona. Entonces, yo quiero un galpón, me dice, pero quiero comodidad. Entonces, claro, efectivamente la imagen del galpón era algo que era necesario utilizar, y que fue algo que nosotros buscamos desde el principio, no como galpón, porque en realidad en Aysén no hay galpones. No es el galpón de la zona del Yanquihue, en el galpón lo que hay es los puestos, ¿no es cierto? Estos lugares que se fueron constituyendo como zonas de resguardo en las rutas de los troperos o en las rutas de las personas que hacían movimientos de animales. Y claro, donde se volvía un tema era cómo hacer una casa de un alto estándar en una área remota, sin que los gastos generales, que son altísimos, hicieran inviable el proyecto. Y en eso nos encontramos rápidamente con que entender el sistema como un sistema de prefabricación era importante. No una casa prefabricada, pero sí con un desarrollo de la secuencia constructiva, o más bien de la anatomía de la obra, desde una lógica de prefabricación y montaje. Entonces hay una casa que se eleva nuevamente con esa idea de mantener el manto, en este caso un manto de roca marmolínea tremendamente dura y valiosa desde el punto de vista geológico, una tierra vegetal muy delgadita. O sea, aquí uno picaba 10 centímetros y estaba el manto de las rocas de mármol del antiguo glaciar ahí, a la flor. Y lo otro era entender las condiciones de asolamiento, por un lado, y del viento. Con respecto al asolamiento, tuvimos suerte porque la casa miraba hacia el oriente, y claro, uno dice, voy al sur, me oriento hacia el norte. Y la verdad que una de las cosas que a uno le viene al tiro es que, claro, efectivamente pareciese que el norte, en algunos lugares, viene la tormenta. En este caso, no, en este caso la tormenta venía del poniente. Pero nosotros, si miramos bien, o más bien nuestra mirada, que puede estar equivocada, pero en esta casa la decisión fue no mirar al norte, sino que hacer una casa delgada, que dirigía hacia el norte
teniendo la mayor cantidad de oriente y poniente posible, porque el sol no es que esté en el norte, el sol se mueve por el norte de oriente a poniente. La mayoría del tiempo está en el nororiente y la otra mayoría del tiempo está en el norponiente. En verdad, el sol no es que esté dando vuelta en el norte, el sol va de oriente a poniente por un grado norte. Y en verano, la verdad que el oriente y el poniente son muy largos y el norte es muy corto. Entonces, efectivamente, en eso creo que la chuntamos, es que la casa tiene una muy buena asolamiento con un oriente muy largo, que son el verano, donde la gente generalmente está aquí, y un poniente también tremendamente largo, porque es un azimut que supera por lejos los 240 grados de movimiento solar en términos de reloj, ¿verdad? Porque hay un sol que parte a las 5 de la mañana y que termina a las 11 de la noche. Entonces, esa condición también nos pareció que era algo que podíamos como levantar en esta casa. Entonces, nos cerrábamos para el lado de la tormenta, nos abríamos para el lado en este caso hacia el norte, porque la tormenta venía del sur poniente. Manteníamos este sistema como constructivo de elevarnos y posarnos y mantener, ojalá en el tiempo, un suelo vegetal que se recuperara. Son años y años, pero los años pasan y el tiempo corre, por tanto, pensar a las cosas a futuro creo que es algo importante. Y la casa se instala en ese corte, ¿verdad? Que el corte original, como elevadita y que va manteniendo nivel y que tiene solamente un desnivel para diferenciar los estales de la zona de los dormitorios. Un sistema de prefabricación donde logramos con el acero tener una casa muy limpia en términos de espacio, con arrojos de doble panel y situaciones de cobijo hacia las zonas más lejanas del lago, más o menos importante. Es una casa que está en un esqueleto anatómico de acero y en una capa de aislación de paneles SIP. El panel SIP es de piso, de muro y de cielo, absolutamente como por dentro de los huesos de acero de la casa. El panel SIP está colgado de las vigas de acero, por tanto hay una envolvente térmica 100%, o sea, la estructura está 100% disociada de la envolvente térmica de la casa. Y además el sistema acero nos permitía, por ejemplo, hacer esa esquina vidrio, que era algo importante para esta casa que quería instalarse acá y disfrutar en una máxima comodidad del paisaje, de este jardín global, ¿verdad? Entonces, bueno, maderas de lujo, maderas que además que no hace la región, trabajar con maderas buenas en Aysén es muy difícil porque los aserraderos que hay son muy poquitos y son muy artesanales y no son muy cumplidores, por tanto, si uno quiere asegurarse partilla y que las cosas funcionen, hay que traerlas de afuera en un régimen muy minero, 20-10, ¿verdad? Entonces hay de nuevo, esta lógica que es muy propia de la zona y que yo les contaba ahí con el proyecto El Faro, de la línea de Fierre, que hay un proyecto, hay como una ingeniería previa a estas obras muy grande. Nosotros estuvimos en esta casa, no hubo constructor, esta casa la construimos el propietario, yo, un jefe de obra muy bueno con su cuadrilla, que eran de Santiago, y una persona que era encargado zonal, en casi un año y medio de trabajo de planificación. Y ese año y medio de trabajo de planificación nos permitió hacer esta casa en 8 meses. La dificultad del lugar y las dificultades de lo abandonado del lugar en términos de infraestructura y de capacidades de servicio todavía es muy grande, y por tanto esa es una dinámica que el proyecto debía recoger en su diseño y en su sistema. Entonces, claro, fotos que hablan de eso. Nosotros la imagen de abajo, donde esa viga está anclada a la roca marmolínea, ¿verdad? Marmoria, piedra caliza, mármol, las catedrales de mármol es lo mismo, la misma madera, o sea, la misma piedra. Camiones atascados, camionetas rotas, un gran asado al palo, ¿verdad? Un gaucho cantando chamamé y otras canciones de la zona. Entonces, toda una onda muy entretenida, un proyecto muy largo, muy desgastante, son proyectos muy desgastantes que requieren mucho tiempo de todas las partes. Y que, claro, la idea fue en este sistema de prefabricación y montaje hacer todo el cuerpo del esqueleto y la envolvente térmica en una lógica de montaje y todo el recubrimiento que la casa recoge, ¿no es cierto?, en artesanía pura, ¿verdad? Tejuela tras tejuela.
En esa lógica, y esta imagen la muestro porque yo en algunos minutos me cuestioné bastante, dije, pero ¿cómo voy a estar haciendo esto? Yo miraba estas elevaciones y decía, pero qué proyecto más fome, decía, puta, está todo como tan casita, ¿verdad? Bueno, está ordenado en esa secuencia que el acero nos permitía, ¿verdad? Las ventanas, como que en algún momento yo me cuestioné y dije, chura, a ver, ¿cómo? Bueno, veamos qué es lo que sale, pero no estaba tan convencido del resultado cuando estaba viendo estas elevaciones porque necesitaba como decir, bueno, pero ¿dónde suelto más? Y como que el proyecto y el lugar no me dejaban soltar más porque cualquier cosa suelta podía que el proyecto se cayera. Entonces, claro, después uno dice, bueno, que en realidad en los detalles podía hacer algo. La casa recoge esa estructura metálica, sale hacia afuera de la envolvente térmica, hizo unos marcos de acero que venían también precortados y aprovechando los soldadores que eran de alto estándar, que hicieron el esqueleto, lo aprovechamos para hacer esos detalles de corta agua, ¿verdad? De marcos, de acero de 8 milímetros, que son como un momento importante en la lectura estética de la casa y que además rompen, ¿no es cierto?, con esta piel de escamas de la madera de lenga, que, insisto, es la madera exterior de lenga, la tejuela, y la madera interior de ciprés y de coigüe son los elementos artesanales que hicieron que esta casa, en vez de demorarse 5 meses, se demorara 8. ¿Ya? Hay como 4 meses ganados en la obra gruesa para 4 meses entregados al aspecto del detalle de las maderas puestas en obra. Entonces, claro, después, como que con Pedro nos sentamos de vez en cuando en la casa y decimos, ¿sabes qué? Pucha, quedamos contentos porque efectivamente la casa tiene el anhelo que uno como arquitecto siempre quiere, que es una arquitectura contemporánea, que use ciertos elementos, que esto se note, que hay una voluntad arquitectónica detrás, pero que en la lejanía, sí, efectivamente, como que va tomando cuerpo de galpón y desde muy lejos, la verdad que la casa pasa muy piola, porque, porque empieza realmente a camuflarse en los grises o en estos colores como de cola de zorro que empieza a tomar la lenga con el sol y la lluvia, ¿verdad? Entonces hay unos cortes constructivos donde se explica, por ejemplo, la estructura metálica, toda la envolvente térmica que es ese gris, donde colgamos los paneles SIP, una suerte de como cielo falso de panel SIP colgado, donde venían las vigas todas apuntadas con esa pletina y con ese gancho ya desde fábrica, es decir, el camión llegó con esas vigas cortadas y con ese sistema para solamente terminar de fijar los paneles. Y después la cáscara de afuera, que como les decía, es la más lenta y la que le da el impronte a la casa como de no prefabricada, ¿verdad? Que es esta piel de escama. Los detalles técnicos de esos marcos, cada uno fue dibujado y especificado porque no podíamos permitirnos que llegara a una medida distinta en obra. Por supuesto que llegaron, pero la verdad que se minimizaron bastante. Entonces están todos los marcos dibujados de la fachada y todos los marcos dibujados en planta. Y cositas que uno, ¿no es cierto?, toma de la ideas para allá, que son estos vanos, ¿no es cierto?, estos vanos en la fachada que son sumamente propios del lugar y que si antes los regulaba la disponibilidad o la capacidad de alguien de llevar un vidrio y que no se rompiera, ¿verdad? Por eso que las ventanas eran chiquititas, no porque no se quisiera, sino porque en realidad vidrio no hay o el vidrio se queda en el camino. Aquí nosotros, claro, con otros recursos y otras técnicas pudimos llegar con vidrios más grandes, más completos, con vidrios fijos, más resistentes, ¿no es cierto?, y lograr ciertas capacidades espaciales distintas, ¿cierto? Esa imagen ya la mostré, parece, ¿verdad? Y bueno, y lo que les decía, y esta es la última imagen, que en el fondo, nuevamente, hay un resultado. Yo de verdad no lo diría como una voluntad, un resultado que el paisaje empieza como a abstraer, a darle un carácter universal a ciertas geometrías, ¿no es cierto? Donde uno cree, finalmente esta geometría no más, sino que derechamente quizás abstracta, propia incluso de la arquitectura vernácula del lugar, ¿verdad? Convive mejor o deja más tranquilo al lugar, ¿verdad? Eh, Finalmente como poniendo solamente un píxel o un elemento singular que no interviene tanto en relación a sus partes, sino que lo hace de manera más concreta o más directa, por decirlo así, ¿verdad? O sea, dos naves desplazadas, casi iguales, puestas, ¿no es cierto?, en el campo frente al lago. Eso es. Termine.
Ah, está muteada. Estamos con eco, Coco. Eso es, quizá un poquito largo, pero bueno. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, sí escuchan. Pero bájale el volumen de la tele y yo le subo el volumen. Ya. Nuestros problemas técnicos. Muchas gracias por la charla, Sergio. Vamos a abrir el espacio para que los estudiantes nos hagan preguntas y después el resto de la gente, si quiere, o si lo podemos intercalar, las preguntas de unos y otros. Veamos quién levanta la mano primero. Voy a ver si estamos con el problema de eco. No están con eco. Ya, ahora sí. ¿Alguno de los estudiantes quiere partir con las preguntas? Veo en el chat, además, bravo, muy buena presentación. Y levantó la mano Benjamín y después Catherine. Dale, Benjamín. Hola, buenas tardes. Hola, Benjamín. Bueno, gracias por la presentación, la verdad me gustó bastante. Quisiera hacer una pregunta que toca algunos proyectos que quizás no se mostraron ahora, pero igual me seguían dando vueltas. Mira, entendemos que una de tus preocupaciones al momento de diseñar en el sur de Chile es la posibilidad de dejar pocas huellas en forma de ruinas, como también causar el menor impacto al intervenir en un terreno. Pero en el refugio La Tropera, por ejemplo, en Aysén, o la casa Cocotúe, en Chiloé, aparecen densos zócalos estereotómicos. Entonces, la pregunta que nos surge es ¿por qué motivo se forma esta decisión tan distante? Y si acaso hay algún replanteamiento o intención de experimentar con estos proyectos. Súper buena pregunta. Efectivamente, la gracia de construir con madera, o una de las posibilidades de construir con madera, es que hay una vida útil. Y por más que uno, pienso, yo no estoy seguro porque no soy experto, pero por más que uno lo mantenga, la madera es madera y en algún minuto va a entrar un germen o un elemento que va a activar su deterioro. Lo que desde una perspectiva ética hoy día parecería que está bien, ¿verdad? O sea, el panteón romano ya lo hicieron, digamos. No necesitamos que una segunda vivienda, ni tampoco una primera, dure 2000 años, ¿verdad? Sería, creo que no. Ahora, yo tampoco soy el satánico del hormigón en ese sentido, porque creo que hay obras y obras, pero claro, efectivamente, si todos vamos a construir para 2000 años, ahí habría que preocuparnos. En el caso de los proyectos que tú dices, proyectos que están, uno precisamente en Aysén, ¿verdad? Que conversamos con la Carolina, que ojalá nuestro amigo Francisco Vilche nos ayude con eso, es que hay un zócalo de hormigón pensado como... Me pisé la cola, pero básicamente está pensado como un bloque errático. Es decir, lo que yo me imaginaba, que a veces me ha tocado en obras muy menores, como construir en aquel radier que estaba, ¿verdad? Como que el radier es una gran mesa finalmente. Y es una mesa que es como una roca. No sé si tú conoces los bloques erráticos, pero un bloque errático es una roca que un glaciar saca de una montaña en un punto X y en miles de años lo arrastra con los hielos y lo mueve, y en Aysén está lleno de eso, y lo deja, y cuando el glaciar retrocede, el hielo no es que retroceda, el hielo se derrite, y la roca no es que retroceda hacia atrás, sino que la roca va cayendo. Entonces un bloque errático es una gran roca puesta en un lugar donde no le pertenece. Y son unas rocas macizas, preciosas, muy horadadas y muy trabajadas por la fuerza del glaciar. Entonces, en ese requerimiento específico fue algo que pidieron los mandantes
y que después de ciertas ideas como que nos hemos encantado con la idea de diseñar ese bloque errático y que el día de mañana, si esa casa no está, porque se eliminó, o porque se pudrió, o definitivamente porque se quemó, que también pasa, ¿no es cierto? Esa mesa, ese bloque errático pueda sostener una cosa nueva, porque en realidad programáticamente no tiene capacidad espacial, es básicamente una mesa. Entonces, claro, uno empieza a dibujar y el hormigón tiene esa cosa como de masa y de plasticina que se atañe al moldaje, entonces aparece toda una dimensión súper bonita del acabado y que uno como arquitecto como que aparece un lenguaje nuevo, que no es aditivo como la construcción en madera, sino que es como resultante. Y sí, está pensado de esa lógica, de que pueda ser algo que procure un nuevo programa. No está pensado para que eso pase, sino más bien como desde esa preocupación tuya, que nosotros también nos la hicimos, yo me la hice, sería como eso. Ese sería como mi salvavidas a la idea de tratar de no trabajar con hormigones en grandes tamaños o en obras que en realidad son muy menores, porque una casa es una obra muy menor. ¿Te fijas? O sea, hacerse una casa es un privilegio, una segunda vivienda sobre todo, y hacerse en estos lugares es más privilegio todavía. Entonces, como tratar de eternizar eso, yo trataría de que no. Vale, muchas gracias. Catherine. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la charla. Me llamó mucho la atención lo que comentaste al final sobre el tema de los prefabricados y me hace cuestionar esta pregunta sobre qué nos puedes decir sobre el diseño de estos lugares como remotos, la experiencia como de cómo se va a ejecutar estos proyectos, la relación, en relación, por ejemplo, del aislamiento en estos lugares como tan inhóspitos, o la dificultad o escasez de materiales en estos climas y estos lugares remotos, por ejemplo, de cómo poder transportar estas cosas o, por ejemplo, lo que comentabas al final de poder llevar como estas piezas prefabricadas y me hace preguntar, por ejemplo, qué condiciones o claves pueden llegar a dar como en estos prefabricados para dar un resultado final. Mira, primero como desmitificar la idea de que estos lugares son como la Antártida, ¿verdad? Porque la Patagonia es remota solamente porque nunca hicimos una ocupación de ella. He tenido la suerte de estar en el extremo norte de Noruega, y son culturas milenarias y países hoy día, repúblicas que han sabido entender el desarrollo de estos lugares. Entonces, no es que esto sea Marte, ¿cachai? No es que los climas, que allá no se puede vivir, es que esto es unos temporales, no es así. O sea, hay clima, por supuesto, es frío en la latitud austral, sobre todo hay frío, porque están los campos de hielo muy encima, hay un invierno corto, pero hay temperaturas muy normales, hay 4 estaciones, hay ciudades, o más bien pueblos, hay una ciudad que es Coyhaique, los demás son puros enclaves, y ahí está el problema. El problema es un problema de abastecimiento de servicios. Ese es lo remoto de Patagonia. El problema no es un problema como geográfico, es un problema de servicios. Hay países enteros que están desde Puerto Montt hacia el sur y son tremendamente desarrollados. Entonces yo primero como sacaría ese mito como que no, es que esto es como la nueva Alaska, así como no, la verdad que no, es un territorio que está muy cerca. Santiago, Balmaceda, ¿cuánto? Son 2 horas y media. Entonces es un problema de servicio y un problema de ocupación del territorio, y en eso, claro, la prefabricación se salta todos los problemas de provisión de materiales, que es un problemazo allá, porque allá no hay madera seca o cuesta mucho tenerla. Los servicios son tremendamente buenos, pero son poco confiables en términos de tiempo. Me matan mi amigo del dueño de Dagoberto, que es dueño del aserradero, pero esa es la verdad. Entonces, la prefabricación ayuda a eso. Se pierde el contacto con el lugar. Creo que ahí hay una pérdida. Tampoco soy romántico ni menos nostálgico, porque aquí uno siempre como arquitecto vela por el proyecto.
pero se pierde ese contacto con el lugar en términos de ir al aserradero al viejo, ¿cachai? Que a mí esa parte hasta ahora me ha entretenido, porque lo he hecho y me ha resultado, pero entendería que puede ser un problemazo, y en eso, por ejemplo, el proyecto de la Casa Sombrero se las quiso ver con eso, pero en una etapa, que era la etapa de terminaciones, con la casa lista. Solamente la etapa de terminaciones, de forros, se las quiso ver con la lógica local. El resto fue una lógica de preconstrucción y prearmado Santiago y todo en camiones, pero claro, con un gasto general altísimo, altísimo, con un porcentaje del dinero destinado a la obra solamente en todo lo que está alrededor de ella, muy alto. Eso algunos lo pueden hacer, otros no, otros solamente tienen que trabajar con el carpintero local y con la madera de lenga verde que se saca por la zona, ¿verdad? Se supone de bosque con manejo. Que también me ha tocado eso y que me ha resultado, pero son obras que siempre traen más problemas. Yo no he trabajado nunca con timber, me imagino que es una gran solución, y porque además está bien asociada al diseño. Alguna vez alguien me ha pedido trabajar con alguna infraestructura Tecnofast, y la verdad que yo le echo el quite no porque le tenga un juicio de valor a eso, sino porque me parece que aporta muy poco a la precariedad de la zona, y la zona es muy precaria. Entonces uno cuando hay algún cliente que tiene capacidades de hacer algo, uno lo invita, lo toma de la mano y lo invita a que sea hacer algo, o si ese cliente está dispuesto a como gastar tiempo porque le gusta el lugar, bueno, acercarlo a los viejos de allá, conectarlo con algunos aserraderos, como envolverlo de esa lógica que también es bien bonita. Yo he hecho las dos cosas, he trabajado en la Casa Sombrero desde un sistema muy racional de hacer la casa lo más rápido posible, y en otras lógicas muy análogas del maestro con el clavo, que además es un problemazo, porque la mano de obra ya no ahonda mucho, porque como son zonas extremas, a la gente, el MOP de vialidad, digamos, la gente tiene ocupación, no es una zona con bajo nivel de ocupación, la gente tiene trabajo en Eisen. Entonces, en buena hora, digamos. Eso, no sé si te respondí. O sea, yo creo que están las dos cosas. Me parecería, yo creo que, o sea, a mí nada, no tiene por qué parecerme, no quiero opinar de eso, pero yo creo que están las dos posibilidades. No sería muy bueno para la zona que todo llegara afuera, ¿verdad? Yo creo que hay cosas que hay que desarrollar ahí desde adentro, pero eso no lo va a hacer uno, lo tiene que hacer el mercado o alguien, algún visionario que establezca algunos sistemas un poquito más confiables de procesamiento de materiales. Ya, muchas gracias. No sé quién iba primero, Miguel o Ana. Yo parece. Dale. Hola Sergio, primero que nada, gracias por la charla y presentación, estuvo muy buena. Y en segundo lugar, como siguiendo con la misma lógica o idea, en gran parte como de tus proyectos se encuentran en lugares muy remotos con condiciones climáticas adversas. ¿Y crees que estas variables climáticas y paisajísticas son como el punto de partida y la esencia ya para generar proyectos más únicos? Yo creo que sí. Volviendo como al principio de la presentación, son los lugares donde a mí me ha gustado estar. Yo soy bien outdoor en eso, o sea, estas visitas que hago siempre las acompaño con mi familia, con mi hijo, nos pegamos un trek, una cabalgata, como que a veces pienso si esto es un pretexto para ir para allá cada vez más, digamos, puede ser. El clima, pero es que esa es una pregunta que yo creo que cabe en toda arquitectura que sea buena, o sea, las condiciones, en este caso las condiciones remotas, insisto en el punto de como de carencia de servicio, no remotas porque sean condiciones como inasequibles ni como de tan extremas. Lo que pasa es que nosotros, muy desde nuestra mirada central, estamos descubriendo una Patagonia recién. Y esto lo digo como guayaquino, digamos, cuando hay gente allá que lleva muchos años. Entonces, esta cosa, no, es que el sur, no sé qué, hay una idealización, pero eso es una carencia nuestra, como de un Chile que nunca se fue del centro. Entonces,
no es tan, insisto, el clima es fuerte, es un invierno duro, pero es un invierno frío, ese es el punto, es un invierno frío. No hay más viento que en Puerto Vara, no hay más lluvia que en Puerto Vara, o sea, en Puerto Vara cae mucha más lluvia que en la zona de central de Aysén. Por supuesto que la costa no, la costa es muy lluviosa, pero no es más lluviosa que Valdivia. Entonces, no son condiciones especialmente difíciles. Lo difícil está en cómo hemos sabido conquistar ese lugar, porque básicamente hay una carencia de servicio importante. Y con respecto a la pregunta del paisaje, sí, son lugares donde el título del libro sería como un paisaje que está que es muy vasto con respecto a la poca ocupación que hay en él, ¿verdad? Todavía uno anda en carretera austral y no ve a nadie. La cantidad de volúmenes o de huella antrópica construida, porque los bosques quemados están todos, pero huella antrópica construida, es decir, volúmenes en el paisaje, son muy pocos. Hay mucha vastedad, hay mucho campo, selva, río, glaciar, bosque y un puestito de trabajo. Entonces, esa escala de lo construido, creo que sí, un poco respondiendo a esa pregunta específica, yo creo que hace como que va atomizando los proyectos a cierta regularidad geométrica que es propia de una arquitectura simple, creo yo, pensando que cualquier espaviento que hagáis allá es tan absurdo, porque en realidad el paisaje es tanto más grande que ninguna operación como de recoger cosas o de hacerte de cosas te va a funcionar, ¿cachai? Porque no vaya a poder atrapar nada, porque está todo demasiado abierto. En eso la casa Impluvion, claro, recoge un patio, pero no lo hace, tampoco lo hace suyo, sino que más bien como que lo envuelve. No es un patio como no es un abrazo al bosque, sino que es más bien como hacerse en torno a él, pienso. Muchas gracias. Ana. Hola. ¿Se me escucha? Ah, sí, ya. Primero que todo, muchas gracias por la charla. Yo quiero hacer una pregunta que igual sigue como con el mismo tema de conversación. Esto sería como, ¿cuál es el límite o punto determinante en el proceso de proyección? Entendiendo como las variables, los materiales y el paisaje. Como qué es lo que dice, ya, por aquí voy a seguir con estas variables. Yo creo que lo respondiste tú. ¿Quién lo va a construir? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo llegamos con las cosas ahí? ¿Cuáles son las condiciones del lugar? Condiciones medibles del lugar. Cuando yo hablo de paisaje o vastedad, no estoy haciendo una oda a la arquitectónica de José Ricardo Morales, estoy haciendo como lecturas como propias, quizás más medibles, ¿verdad? Sol, viento, vista, cantidad de lluvia, de dónde viene la lluvia. Nosotros en la oficina levantamos los suelos con información georremota. La verdad que por ahí alguien me dijo, ¿y para qué así eso? Yo le dije, la verdad no sé, pero intentamos no intentamos, lo hacemos, porque hoy día las plataformas satelitales que antes eran para la guerra, hoy día están para la ciencia y son abiertas, entonces uno puede hacer como estudios de los suelos, de la humedad de los suelos, de la capacidad de absorción de agua de los suelos, y ahí hacemos esos mapeos georremotos para poner la casa. Pero eso es ciencia, es como súper técnico. Y el programa, pues, por supuesto, o sea, el cliente, chuta, o sea, todo lo que yo he mostrado, hay un cliente que va adelante, pues, o sea, en estos proyectos, o en todos, la voluntad del cliente es el carbón del proyecto, el carbón de la locomotora. O sea, yo ya me pasó alguna vez que yo empujaba los proyectos más que el cliente y me di cuenta que era absurdo, que no iba a llegar a ninguna parte cuando uno está empujando cosas que el cliente está sentado en su oficina y uno avanzando como loco. No, hay clientes que lo tienen clarísimo y que son unas muy ricas conversaciones con ellos,
de cómo quieren vivir, de por qué están ahí, cómo llegaron ahí, qué te gusta el lugar, son muchas horas en auto con ellos también. Bueno, no quiero andar en eso, pero hay un cliente que está echándole carbón al proyecto a full, sobre todo en este tipo de proyectos, que no son obra vendida. Si nadie te hace, oye, no, una obra vendida, a mí no me ha tocado nunca una obra vendida de este tipo, siempre está lleno, hay una lógica administrativa en que el cliente, si no se mete, el proyecto no anda. Y por supuesto el programa, pues, lo que el programa pide, tratar de organizarlo bien, son proyectos muy pequeños, o sea, son casas, una batería de infraestructura y el resto son casitas. No hay mucho que inventar ahí en una organización programática que funcione, ¿no? Como que ahí quizás el programa se resuelve más en el partido general con respecto al lugar y después el programa se agrupa con cierta lógica funcional y punto. No, pero son proyectos simples en eso. La dificultad, diría yo, que está en lograr hacerlos, y no solamente en la etapa constructiva, sino que en la etapa de diseño, que los proyectos sean, que tú los veas y que sabes que esto es viable. Hola Sergio. Hola Matías. ¿Cómo estáis? Oye, primero que nada, Bien. espérate que tenemos un problema de... Siento que hay retorno. Baja el volumen. ¿Aló? Tenemos un problema aquí porque estamos con dos computadores en el mismo lugar. Sí, yo me veo Entonces, atrás tuyo también. Espérate, que ahora yo no tengo... Ahora, perdón, que ahora yo no te podía oír. Siempre tenemos un problema aquí con la Coco que nos acoplamos. Yo te escucho bien. Un gusto. Sí, ahora estamos bien. Primero que nada, gracias por la charla, muy, muy buena, y gracias por tomarte el tiempo de participar en nuestro curso, porque sabemos que siempre es un esfuerzo, y uno cuando dice que sí a estas cosas, siempre están como lejanas hasta que llega el día que llegan. La terminé hoy día y ya me quedé enfermo, así que... Claro, y se confabulan todas las cosas para que el día sea el más jodido de la semana. Mira, a mí me llamó especialmente la atención, y me gustaría que comentaras, documentos que mostraste que daban cuenta del lugar, en que había una sección, por ejemplo, un corte, que se veía un cerro, y encontré realmente muy delicados de cómo estos documentos lo que pretenden transmitir es la atmósfera del lugar. Y lo encuentro que tiene mucho valor porque estamos en una sobre bombardeo de imágenes, de render y de cosas por el estilo, que tomarse el tiempo para desarrollar esos dibujos con esas gráficas me parece sumamente destacado. Además mostraste planimetrías también y se ve que hay, a ver, que el dibujo es una herramienta para, no solo para representar, sino que para entender y para dar cuenta de una situación. No sé si podí ahondar un poquito en esa idea. O si es que no es la idea, me decís, no, estáis locos, yo esos dibujos se fueron pura casualidad, siempre me salen así de bueno. Bueno, algo de eso siempre hay. Sí, no, que uno no, como que no tiene respuesta, es una... a ver, primero voy a tratar de explicarlo desde la metodología, de cómo esto sale, ¿verdad? Cómo sale el producto. Uno viaja por poco tiempo. Ese tiempo generalmente todavía es más escaso para sentarse a mirar los lugares. Uno está siempre con el cliente al lado, ¿verdad? O en la reunión, en este caso está hablando del proyecto en Caruquinca, que es un lugar increíble y tremendamente grande, donde la verdad que la mitad del tiempo yo estaba caminando por un trekking, y cuando uno está caminando por un trekking, respirar es suficiente tarea. Entonces, claro, uno saca fotos y después uno llega a la oficina y estos proyectos, cuando llego a la oficina chiquitita, claro, soy yo, pero siempre hay alguien al lado. Hemos variado, hoy día estoy con un equipo un poquito más estable, pero con el que esté, uno conversa o queréis volver a esa idea y las fotos no alcanzan porque las fotos son demasiado
es una información que se te arroja, pues, no es una información que uno recoja. Entonces, esos mapeos, que la verdad que los hacemos harto, son como es lo que viene después de la visita en obra. O sea, de la visita a obra, de la visita a terreno. Entonces, en ese caso, por ejemplo, para la WCS, uno siempre con el cliente o con este tipo de cliente o con cualquier cliente, lo que uno quiere hacer es esto, ¿verdad? Llegar a comunicarse. Y en ese caso particular, la comunicación de ellos son muy científicos, son muy botánicos, están mirando eso. Entonces, por un lado, no estratégicamente, pero por un lado yo necesitaba hablar el mismo idioma que ellos, ¿verdad? Que ellos supieran que a mí me importa el sotobosque, porque efectivamente este módulo hoy día es un baño, ¿verdad? Pero mañana va a ser un refugio científico y va a estar metido en un lugar donde ellos ojalá ellos no quieren construir, pero tienen la necesidad de construir. Porque ellos no quieren construir porque están en esa. O sea, no queremos nada que tenga que interferir con estos espacios ecológicos, pero se dan cuenta que es una necesidad. Y eso es muy bonito, porque finalmente para uno como arquitecto es un privilegio trabajar en un lugar donde ojalá no se hiciera nada. ¿Te fijas? O sea, es como yo lo tomo con un nivel de conciencia y responsabilidad muy grande. Entonces, el diálogo con ellos tiene que ser tiene que ser en un lenguaje que es propio más de ellos, y que nosotros en la oficina tratamos de empaparnos con eso. Yo soy muy poco especialista. La verdad que me interesan muchas cosas y por lo tanto me convierte en un muy mal especialista. Pero logro conectarme con algunos ámbitos, como en este caso ellos. Yo trabajé con la CONAF muchos años y logré hacer cosas con ellos, que es bastante difícil, quizás un poco por lo mismo. Entonces, claro, el diseño, y aquí voy como a la respuesta académica, finalmente uno empieza a dibujar las cosas y nada, pues no hay mejor ejemplo que el del niño que dibuja el pétalo de una flor y se aprende las partes, ¿verdad? O sea, en la representación en eso es y va a ser siempre, en esa conexión mano-cerebro, una herramienta de conocimiento importantísimo. Uno lee este libro que está de moda de Humboldt, y Humboldt jamás hubiese escrito lo que escribió si uno hubiese dibujado lo que dibujó. Entonces, esa relación de las partes y cómo se te ocurren las cosas y cómo se cruzan las cosas, para nosotros fue importante, porque además que les demostramos a ellos que necesitaban. O sea, cuando yo ese dibujo en el glaciar, donde hay una persona en rojo dibujando, ese dibujo fue una imagen que yo tuve con ellos allá. Nosotros estábamos ahí y de repente alguien aparece, se sienta y empieza a mapear algo que estaba pasando. Y nosotros llegamos a la oficina y ese imaginario de ese momento se lo hicimos. Entonces, mira, ustedes aquí, esto funciona fantástico, pero ¿qué pasa cuando ustedes necesitan estar más tiempo acá? Porque el tiempo para ustedes es importante, porque no vaya a hacer una caminata de 8 horas a caballo para que te dé frío o llueva y tengas que volverte al tiro. Necesitas estar allá. O sea, esa condición de inhóspito que les mostramos en esa imagen, ellos dijeron, chura, en realidad, claro, ese soy yo y estoy ahí el rato que puedo. Y siempre me gustaría quedarme más rato. Gracias. Es que es muy interesante lo que dice, porque es por un lado un objeto de entendimiento y de análisis, pero también de comunicación con un foco en un determinado destinatario. Sí, y problema, claro que sí. Claro, porque Sí. finalmente eso es un collage, ¿verdad? Es un fotomontaje, es un imaginario. Claro, si yo en ese caso me pareció que era, de verdad, no fue estrategia, sino que nos pareció que era más importante mostrar esa carencia que mostrar el proyecto. Entonces, con esa carencia empezamos a trabajar. Cuando ellos se dieron cuenta que había una carencia que yo les mostraba, pues el proyecto Don Caruquinca, así para hablarlo derechamente, es una colaboración. Básicamente yo colaboro con ellos. Ellos no tienen, ya lo dije, son pobres. Entonces, el premio para mí es que voy por cada proyecto, yo voy para allá y llevo a mi señora y caminamos por esos lugares y listo. O sea,
es un pago donde yo salgo ganando, pero por mucho, ¿verdad? O sea, 7 días metido en ese lugar por un proyecto que es de este porte, que para la oficina no le cuesta nada, y que además nos parece como algo que hay que hacer, como esas cosas que uno tiene que hacer porque hay que hacerlas, y nadie te las pide, nadie te las paga, pero da lo mismo. Eso, si uno no vive para esto o sea, que hay un bien mayor, venimos a hacer el bien, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan una infraestructura, yo se la hago, llévenme cuando quieran. Entonces, claro, había que entrar en buena onda con ellos, en una lógica de lenguaje común. Claro. Pero está bien ser estratégico, si uno para hacer que las cosas avancen, es lo mismo que tú hablas de la logística. O sea, para poder llegar a hacerlas hay que pensar de qué manera hacer para que se pueda producir el prefabricado, etcétera, etcétera. También la comunicación con el usuario o con el mandante tiene que tener grados de estrategia. Por supuesto. Si no, uno claro. pierde oportunidades y las oportunidades no vuelven. No, nunca vuelven, nunca vuelven. Sí, la palabra más bien es estrategia maquiavélica. A eso me refiero que no, porque no es algo tan consciente, pero sí es estrategia. Uno son los proyectos que uno quiere hacer, entonces, claro, no queréis que se te vayan. Claro. Muy bueno, realmente muy bueno. Felicitaciones, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente tenemos un problema nosotros dos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A mí me gustó mucho la charla porque me llevó muchas veces al sur. Yo también soy una amante del sur. Y no sé, la pasarelita arriba de los mosquitos. También pensar cuando uno hace una caminata y que con las ganas que tiene de volver a un lugar protegido. O sea, yo creo que llevar esas cosas a una charla no es tan fácil. No es como esa expresión. Así que muchas gracias. Ha sido un verdadero paseo por el sur. No, Y quería saber si alguien más tiene alguna otra pregunta. Aquí, Horacio Croxato, soy invitado. Y me gustaría agradecer la presentación. Pero sobre todo, como arquitecto, también salí de la Finisterra hace unos cuantos años. Me encantó el trabajo, la metodología que está de alguna manera estabilizando para llegar a los proyectos. He trabajado en Aysén, sé lo que significa construir allá también. No es nada fácil y hay muchos problemas que se resuelven, yo creo que inteligentemente en las propuestas que estás presentando. Con mucha sencillez, y eso se agradece. Eso creo que es como lo que más valoro. Finalmente la arquitectura ahí está para los seres humanos, pero también tiene que estar en consonancia con la naturaleza, con el medio natural, y se siente, se ve, y eso me parece que es de gran valor. Eso, solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias por tus palabras. Eres igual a tu hermano, eres hermano de Francisco, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Si no hay otra pregunta, le damos las gracias a Sergio, a nuestros invitados que cada semana nos van acompañando y los dejamos invitados para la próxima semana que viene Carolina Portugués y Martín Lavé a mostrarnos básicamente obras de Chiloé, vivienda. Y yo creo que también la Universidad Austral que han hecho creo que es en Valdivia. Les damos las gracias y muchas gracias, Sergio. Ha sido realmente un gusto conocerte además. Igualmente, y de verdad le agradezco mucho la invitación, Carolina, Matías, un gusto también conocerlo. Gracias a ti. Está muy buena.